Bien, ahí estamos. Hoy día veremos entonces la forma más fácil de poder hacer tablas, gráficos y también tabla y gráficos dinámicos. Eso es lo último que veremos hoy. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos información, yo puse esta base de datos que ya habíamos nosotros utilizado antes, ¿ya? Esto hasta el momento no es una tabla. Yo quiero que ustedes puedan identificar la diferencia. Voy a irme aquí al lado, voy a pegar un par de números para que ustedes entiendan la diferencia. Si yo tengo nombre y tengo sueldo, es un ejemplo solamente, ¿ya? Tengo persona uno, persona 2, no sé, aproximadamente, ¿ya? Y tengo un sueldo de, tengo estos sueldos, por ejemplo. Esto que yo tengo aquí, esto no es una tabla, es simplemente, yo tengo celdas llenas, son celdas, ¿bien? Aunque yo las centre, aunque yo ponga el borde, ¿cierto? O ponga todos los bordes, esto no es una tabla. Una tabla en Excel se representa de manera diferente. Pero la forma más fácil de hacer una tabla es la siguiente. Yo debo seleccionar toda la información que yo quiero que esté dentro de la tabla y entonces me voy acá arriba, insertar tabla. Esa es la forma más fácil de poder realizar o fabricar una tabla. Al presionar tabla va a suceder esto. Yo ya lo he seleccionado previamente, ¿cierto? La tabla tiene encabezados o no, va a depender si la tabla, en este caso sí tiene encabezados, ¿cierto? Tiene nombre, tiene sueldo. Podría ser que no los tenga. Entonces saco esa opción. En este caso sí tiene encabezado, pongo aceptar. Y en este caso, esto ya ahora es una tabla. Ojo con eso. Una tabla no quiere decir que tenga un autofiltro automáticamente. No quiere decir eso. Pero fíjense que si yo presiono aquí arriba, va a aparecer un menú diferente. Si yo pincho, fíjense que aparece el menú de tabla. Ahí. Este es el menú de la tabla. Diseño no aparece aquí, ¿se dan cuenta, no? Solamente al presionar arriba aparece un menú diferente. Y este menú es el menú de una tabla. La tabla tiene varias particularidades. Bien, por ejemplo, eh, imaginemos que yo tengo hacia acá abajo repetidos la persona 4, la persona 5, la persona 4, la persona 5. ¿Ya? 4, 5, 4, 5. Entonces, por ejemplo, la tabla aquí en diseño me entrega la opción de quitar los duplicados. Es una de las opciones que no me permite las otras tablas. Cuando yo pongo quitar duplicado, significa que quiero los duplicados de todo o solamente los nombres. Por ejemplo, yo busco solamente el nombre. Entonces me dice, mira, encontré 2 valores duplicados y ya fueron quitados. Por lo tanto, hay 5 valores únicos. Esto sucede cuando yo tengo un valor que debería ser único. Por ejemplo, si yo tuviese el root, no quiero que el root se repita. Debería estar malo si es que el root se repite entre una persona y otra, ¿cierto? Entonces me entrega la particularidad de poder actualizar la tabla de manera mucho más fácil con quitar duplicados, ¿cierto? Esa opción, quitar duplicados. Existen muchas otras de forma gráfica, que son todas estas. La primera columna diferente, la última columna diferente, o las columnas con bandas, ¿cierto? O filas con totales abajo, ¿cierto? El total del sueldo, por ejemplo. O el encabezado que sea diferente o que no sea diferente o que no exista, ¿cierto? Y también que tenga filtro, ese se llama filtro, es decir, yo quiero mostrar solamente los datos de la persona 3. Le pongo aceptar y solamente me muestra los datos de la persona 3. Eso se llama filtro, ¿ya? También yo podría ver los datos de la persona 3, 4 y 5
y no el resto, ¿cierto? Para eso sirve ese botón que es de filtro, ¿ya? También yo podría filtrar por sueldo. A lo mejor yo quiero mostrar solamente las personas que ganan aquí, yo filtro de número, entonces yo podría decir mayor que 150.000 pesos. Ustedes ya entienden que yo podría sumar otra función, otro filtro, o con la O, ¿cierto? Que sea menor que o mayor que todos los mayores de 150.000 pesos. Por lo tanto, o todos los mayores de 15.000, parece que puse, parece. O los menores, no, no sé. Veamos qué filtro había puesto. Es mayor que 150.000. Menor que 150.000. Borrar los filtros de sueldo. ¿Ya? Eh, Aquí entonces yo puedo, para eso me sirve ese botón. Ahora, si yo no quiero que aparezca ese botón simplemente en la tabla, yo voy acá, botón de filtro, saco el botón de filtro y entonces no se muestra. Bien. Escuché que alguien parece que iba a consultar algo. A lo mejor fue de mí. Profe, ¿escucha, profe? También, aparte del botón de filtro que se saca acá, ¿cierto? También yo podría cambiar el formato de la tabla acá, el estilo de la tabla. ¿Ya? Podría elegir cualquiera de estos. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Fíjate que en la primera podría no tener ningún estilo, parecería como si estuviese igual que antes, ¿cierto? Pero aún así es una tabla. Ojo con eso, no se dejen llevar simplemente por la apariencia, ¿ya? O podría tener cualquier otro estilo, ¿cierto? O cualquier otro color, de cualquier otra forma. Ya hay muchas opciones, da lo mismo. Esto es una tabla. ¿Para qué hago una tabla? La tabla se hace normalmente para tener más usabilidad de los datos, ¿ya? Usabilidad de los datos. De hecho, al tener una tabla es mucho más práctico, ¿cierto? Forma parte de al formar parte de una tabla el dato, más que solamente sea un dato que se encuentre suelto, digamos, no, de forma normal, que no forme parte de una tabla, ¿ya? Bueno, y aquí aparecen estas otras opciones, por ejemplo, dar formato a la tabla, estilo de la celda, ¿ya? Muy bien. Esta es la forma más fácil de crear una tabla, es decir, voy a ir acá, a lo mismo que donde estamos nosotros, ¿cierto? Selecciono todos los datos. Una vez que tengo todos los datos seleccionados, pongo insertar tabla. Le doy a aceptar y estoy listo, ¿cierto? Esta es una tabla. ¿Ya? Lo mismo que estábamos haciendo aquí al lado. Exactamente lo mismo. Ahora, una vez que yo tengo la tabla creada, la forma más fácil de crear un gráfico es la siguiente. Yo pincho encima de la tabla, cualquiera de las dos, en cualquier columna, digamos, pincho encima solamente, pongo insertar y voy a gráfico. Aquí existen distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, yo podría tener un gráfico de barra, de esta manera. Bien. Veamos el gráfico de barra primero. Fíjense que al pinchar arriba de la tabla, voy a cambiar los datos ya, ahí para que se note un poquito mejor. Al pinchar arriba de la tabla, automáticamente le pongo insertar un gráfico y va a tomar la información. Automáticamente, de hecho, esta forma de hacer gráficos es para mí la forma más fácil que existe. Bien, entonces fíjense que automáticamente aparece persona 1, persona, ahí aparecen los sueldos, ¿cierto?
Este gráfico yo lo podría modificar de muchas formas. Fíjense que al pinchar arriba del gráfico aparecen ahora dos nuevos menús. Aparece diseño y también aparece formato. Se dan cuenta que al pinchar fuera desaparecen esos menús y aquí aparecen diseño y formato. Voy a diseño y esto me cambia el estilo que tiene el gráfico. ¿Ya? El estilo del gráfico. Bueno, aparece que lo tengo deshabilitado. Em, correcto. Espérenme un poquitito para que... mm, libro de Excel. Vamos a poner aquí ejercicio clase 31. En el escritorio lo vamos a guardar. Deme un segundo. Había abierto el archivo 97, ¿ya? Era un archivo que tenía guardado hace tiempo, pero era de Office 97. Entonces, aquí lo guardé como, ¿qué es lo que hice? Lo guardé como un Excel normal en el escritorio y lo abrí nuevamente, ¿ya? Y ahí entonces voy a diseño y me permite cambiar el formato, ¿cierto? Fíjense cómo me cambia automáticamente cualquier formato, va a depender de qué tipo de gráfico yo necesito. Si necesito que esté por ejemplo, el número arriba aquí en cada una de las barras, ¿cierto? O que pueda estar de otra forma. ¿Ya? Existen bastantes todos estos tipos de formatos, ¿cierto? Y también yo los puedo personalizar. ¿Cómo los personalizo? Elijamos uno y lo personalizamos, el más básico, ese que está más grande. Tengo entonces mi gráfico. Espérense. Ahí está mi gráfico. Voy a cambiar los números para que alcance a ver. Se movió esto. Ahí sí. Ya. Tengo entonces este gráfico. Fíjense que aquí en diseño me entrega esta particularidad o estas características. Agregar elementos de gráfico. Y aquí entonces yo tengo toda la capacidad de poder cambiar esto, ¿cierto? Por ejemplo, títulos de eje, quiero poner acá entonces que diga sueldo, o el vertical que diga acá nombres de personas, por ejemplo, ¿cierto? En este tipo de gráfico, me serviría, ¿cierto? Si es que yo lo quisiera agregar, o puedo poner el vertical, ¿cierto? De esta forma, los números, para saber exactamente dónde se encuentran, ¿cierto? O el título también del eje, tanto horizontal como vertical. Título del gráfico puede estar arriba o puede estar superpuesto de esta forma, ¿ya? Al estar superpuesto yo lo puedo mover a cualquier lado, ¿ya? Va a depender de cómo me guste más, ¿cierto? Gráficamente, a eso es lo que va, ¿cierto? El título del gráfico, o puedo no tener título encima, ¿cierto? O superpuesto. Etiquetas pueden estar en la parte superior, al centro, es decir, los números, ¿cierto? O en la parte inferior, o en el extremo, o de esta forma, como una llamada. ¿Ya? Va a depender de cómo nosotros queramos modificar nuestro gráfico, ¿ya?
Las tablas también abajo, si quisiéramos que aparezca la tabla con leyenda, a lo mejor no se alcanza a apreciar mucho, voy a agrandarlo para que se note más. Cuando yo pongo tabla de datos, fíjense que eso aparece abajo. ¿Ya? Voy a, voy a achicarlo para que se alcance a ver ahí. Bien. O ninguna, no aparece simplemente. También barras de error. ¿Qué significa? Bueno, casi siempre eso es con con la tendencia y cerca de una, de una distribución normal, a eso se refiere, ¿ya? Con una desviación estándar. Otro tipo de gráfico, si quisiéramos poner barras horizontales, barras verticales, de fondo, a eso me refiero, ¿cierto? O una cuadrícula pequeña, o de esa forma, o una leyenda. Aquí estamos hablando solamente del sueldo, por ejemplo. En este caso, tenemos solamente una información, pero veamos cómo sería un gráfico con que cada persona tuviese dos informaciones. Veamos dónde te dejé. Aquí están. Veamos. Ahora no solamente tengo nombre y sueldo, sino que ahora tengo bono. Fíjense lo que sucede. Como yo relacioné el gráfico a una tabla, cualquier información que forme parte de esta tabla automáticamente también va a ir formando parte del gráfico. ¿Ya? Por ejemplo, recibo un bono de 50.000 pesos, de 45, un bono de, qué sé yo, 78, ¿cierto? Ahí, esos bonos. Voy a cambiar un poquitito para que se note ahí un poquitito diferente, por ahí más o menos. Ahí lo voy a dejar. Entonces, fíjense que como yo ingresé la información, ya, voy a correr esto para acá, para que no se vea tan desordenado. Como yo ingresé la información, automáticamente, ¿se entiende? Ingresé la información automáticamente. La información de la tabla automáticamente quedó en el gráfico. Bien, fíjense que como ahora tengo sueldo y bono, ya no dice sueldo arriba, pero sí la nomenclatura dice sueldo y bono. Por lo tanto, ahora si yo quisiera agregar un título a este gráfico, ¿cierto? Yo podría agregar un título o en los ejes, también puede ser, ¿cierto? Encima del gráfico, entonces fíjense que ahora yo podría ponerle ingresos. Un ejemplo nomás, o costo, lo que sea. ¿Ya? Esa es la gracia de poder vincular un gráfico a una tabla y no tan solo a información que existe, ¿ya? Sino que a una tabla. Esa es la gracia, porque si la tabla tiene otra información, automáticamente ya está vinculada con el gráfico. Automáticamente, ¿cierto? Si yo cambiase un dato acá, por ejemplo, esto 194 fuesen 150.000, automáticamente esta barra también bajaría, fíjense, ¿cierto? Automáticamente, porque están vinculados. Por lo tanto, todo lo que yo cambie de la tabla, automáticamente también va a cambiar en el gráfico. Absolutamente todo, ¿cierto? Ya no se llama persona 2, se llama persona bebé, ¿cierto? Automáticamente cambia. Por lo tanto, la información yo no la cambio del gráfico. Si yo quisiera modificar algo aquí, tendría que cambiarlo en la tabla. Bien, eso es algo muy importante de entender. Entonces, el gráfico tiene estas opciones. Ojo, yo podría cambiar la columna con respecto a las filas. Claro que en este caso no me serviría, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero ahora identificar todos los sueldos de todas las personas, ¿se entiende? Y todos los bonos de todas las personas.
entonces ya tengo solamente, estoy cambiando la columna con las filas, es decir, tengo dos filas y muchas columnas. Con esta opción lo hago, ¿cierto? Si yo quiero analizar los sueldos persona a persona, o yo quiero analizar sueldos y bonos de todas las personas en general. Va a depender de cuál va a ser el análisis que yo necesito realizar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el análisis? Esa es la opción que me da cambiar fila a columna. Fíjense que hasta el momento no es nada difícil, es entender principalmente para qué sirve cada opción, ¿ya? Es bastante fácil. Tengo entonces cambio fila a columna, ¿cierto? Si yo quisiera agregar más datos, agrego datos a la tabla, no hay ningún problema. Si yo quisiera que existieran más personas, también lo puedo hacer. Ahora, fíjense que yo también puedo hacer esta particularidad. Voy a diseño de la tabla, pongo botón de filtro y si yo quisiera, podría ver solamente la información de, por ejemplo, la persona 3, 4 y 5. Es un ejemplo nomás. La persona 3, 4 y 5. Presiono aceptar y como eso es lo que aparece en la tabla, también solamente eso me mostrará en el gráfico. Fíjense cómo al tener una tabla vinculada a un gráfico, yo puedo ir modificando bastantes cosas. Bastantes cosas. Bien. Por lo tanto, puedo mostrar los datos de solamente estas tres personas y aquí entonces están los datos de esas tres personas. Bien. A lo mejor podría cambiar el estilo de gráfico, por supuesto, y cambio el estilo de gráfico. Exactamente lo mismo. Bien. Y le puedo agregar otras cosas. ¿Ya? De acuerdo a eso, puedo agregar líneas, por ejemplo, de esta forma. Tabla de datos ahí abajo, sueldo, si quisiera que estuviese o sin leyenda, ¿cierto? Etiquetas, título del gráfico. Ya puedo ir moviendo y ajustando toda la información. También existen estos diseños rápidos. ¿Cuáles son los diseños rápidos? Fíjense que yo puedo, de acuerdo al gráfico que elegí, puedo ir modificando de muchas formas muy rápido, ¿cierto? Voy a poner otro tipo de gráfico y después lo voy a modificar. El que nosotros teníamos, para que se note más la diferencia. Entonces, fíjense, tengo la leyenda a la derecha, o también puedo tener la leyenda arriba, o puedo estar sin leyenda, ¿cierto? O sin título, o con líneas de fondo, fíjense, y sin leyenda, ¿cierto? Aquí aparece, antes de presionar, aparece diseño 5, muestra los siguientes elementos del gráfico. Están preconfigurados para poder hacer el diseño de manera más rápida. De hecho, son los diseños más usados, más utilizados. Bien. Y entonces yo elegiré el que más me convenga, el más apropiado a mí. Bien. Dependiendo acá del estilo que yo escogí. ¿Cierto? Si yo elegí ese estilo, de acuerdo a ese mismo estilo, entonces yo podría después modificarlo. ¿Cierto? Esta parte entonces no es para nada difícil, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo hecho este gráfico, incluso yo podría cambiar el tipo de gráfico en esta opción. Existen muchos tipos de gráficos, de columna, es lo que nosotros estamos viendo. Incluso podría tener columnas apiladas, ¿ya? De esta forma. Pongo aceptar, fíjense lo que sucede, ¿cierto? La persona 5, la persona 4 y la persona 3 están por colores, entonces tengo el sueldo, el 100% del sueldo y esto representan porcentajes, ¿cierto? Representan porcentajes, es un ejemplo. ¿Ya?
existen bastantes otros tipos de gráficos de columna, incluso como en 3D, ¿cierto? Va a depender de qué es lo que nosotros queramos hacer, el tipo de informe que necesitamos mostrar, tantas cosas, ¿ya? O de esta manera, es decir, en 3D 100%, ¿ya? Aparte de los gráficos en columnas, también tenemos de líneas, ¿bien? Si nosotros estamos marcando tendencias o queremos representar una curva de demanda, lo más probable es que nosotros lo haremos con líneas. Va a depender de qué es lo que nosotros queremos representar. O barras circulares. Normalmente los circulares es cuando yo estoy hablando de los ingresos totales. Aquí estoy hablando de ingresos de 3 personas. ¿No sería algo bueno hacerlo con estas barras? ¿Ya? Yo podría sacar esto incluso si es que estoy hablando solamente de la persona 4, por ejemplo. Lo tomo, lo saco, ¿cierto? O puedo ir sacando, ¿cierto? Partes, ¿ya? Puedo ir jugando, existen varias opciones, ¿cierto? De acuerdo a esto. Y también opciones distintas. De esta forma, ¿cierto? Al escoger entonces un gráfico de torta, ¿cierto? Me entrega particularidades distintas, opciones distintas de gráficos de torta, ¿cierto? Obviamente, cuando yo estoy hablando de gráficos de torta, es cuando estoy hablando de porcentajes y de un total. Es decir, de este total, eh, el 33% de la persona 5, 35% de la persona 3 y así sucesivamente. 32% de la persona 4. ¿Ya? Obviamente, si esta persona tuviese más sueldo, representará un porcentaje mayor, ¿cierto? 41% ahora. Bien. Tipo de gráfico. Bueno, también las barras pueden ser no tan solo horizontales, sino que pueden ser de esta forma, verticales. ¿Mm? Es otra opción. A mí no me gusta, por lo menos. ¿Ya? Y bueno, esas son prácticamente las más utilizadas, que no vamos a ver algo tan complicado, ¿cierto? Voy a dejarlo en las columnas que nosotros teníamos, ¿ya? Con un diseño por ahí más o menos. Ya, ok. También tenemos formato. Y aquí en formato, nosotros cuando estamos tomando esto, normalmente nosotros no lo presentamos en Excel. Ojo con eso. La gracia de esto es hacer un gráfico. Yo simplemente después lo copio y lo pego en Word. Déjenme abrir Word y abro otra vez. Ahí estoy abriendo Word en página en blanco. Entonces yo lo copio y lo pego acá. Pongo pegar. Fíjense que automáticamente pega el gráfico. Y entonces yo elaboré este gráfico en Excel, pero ¿cuál es la gracia? Como Word y Excel funcionan dentro de Office, yo cuando presiono el gráfico, fíjense, me sigue apareciendo dentro de Word diseño y lo puedo seguir cambiando. Dentro de Word estoy, ¿cierto? Lo puedo seguir cambiando. Sigue estando el mismo menú que aparecía en Excel, ¿cierto? Y puedo seguir acomodando entonces el gráfico a mi antojo, a lo que yo necesito. Entonces se encuentran vinculados. ¿Qué pasa si yo modifico un dato? Por ejemplo, pongo esta barra mucho más grande, ¿cierto? Y esa más gigante todavía. ¿Qué pasa si me voy a Excel, o sea, perdón, a Word? Fíjense que no se actualiza, ¿ya? No se actualiza automáticamente, puesto que yo lo copié y lo pegué, pero se podría actualizar. Voy acá a formato,
Espérenme un segundito. Espérense, espérense. Voy a presionar F5 para que se actualice. Perdón. Buscar reemplazar. No. No, voy aquí entonces. No me da la opción de actualizarlo. Casi siempre me da esa opción. Veamos acá si me da la opción. Ya. Yo voy a sacar el Word, lo voy a grabar en el escritorio. Ahora lo voy a abrir. Bien, veamos si me da la opción ahora de actualizar los datos. No, no me dio la opción. Profe, a mí se me actualiza solo. Sí, debiese actualizarlo. Es que yo tengo un problema con el. Tengo un problema con la patente. ¿Ya? ¿Ya? Pero al copiar y al pegar en Word, por ejemplo, al modificar los datos de acá, se deberían modificar automáticamente los datos de Word, pero deberíamos tener los dos archivos abiertos. Ojo con eso, ¿ya? Tenemos que tener los dos archivos abiertos. Bien, es muy práctico, es bastante práctico. Ya después nosotros cuando veamos Word vamos a ver que también necesitamos extraer cosas de Excel. Casi siempre cuando nosotros hacemos trabajo nos piden graficar o explicar, ¿cierto? Bueno, esta es una forma muy práctica de elaborar un gráfico. Ahora, ya hemos visto las particularidades y, y algunas características que tienen las tablas y las características que tienen los gráficos. Ahora vamos a ver las características que tienen los gráficos y tablas dinámicos. ¿Bien? Tabla dinámica. ¿Cómo yo fabrico una tabla dinámica? ¿O cuándo yo fabrico una tabla dinámica? Es por eso que yo tengo esto de acá. Yo tengo una tabla dinámica cuando la información que tengo es gigante. ¿Ya? Cuando la información que tengo es muy, muy grande. En este caso, no necesito tener una tabla dinámica porque la información que tengo es tan poquita y prácticamente toda es útil para mí. Pero es probable que yo tenga una tabla de este estilo, que es una tabla gigante. Cuando yo tengo una tabla muy, muy grande y no toda la información es útil para mí, entonces yo fabrico una tabla dinámica. La forma más fácil de fabricar una tabla dinámica es primero fabricar la tabla normal, que ya vimos cómo, ¿cierto? Selecciono todo y le pongo tabla. Y una vez que ya es una tabla, pincho arriba de la tabla en cualquier situación, en cualquier lugar, y pongo tabla dinámica, la primera opción. Y fíjense que automáticamente se selecciona todo, ¿ya? Y tengo la opción de crearla en una nueva hoja o en la hoja de cálculo que exista. Yo voy a crearlo en una nueva hoja para que no nos confundamos. Automáticamente aquí abajo se creará una nueva pestaña y ahí entonces estará mi tabla dinámica. Vamos para allá. Ahí está. Esta es entonces mi tabla dinámica. Ustedes me dirán, pero no se ve nada. Sí, claro, por eso se llama dinámica. La razón que se llama una tabla dinámica es porque nosotros podemos escoger qué queremos mostrar. Por eso se llama tabla dinámica. Y también va a depender el orden que nosotros escojamos, también va a depender el orden que se mostrará en la tabla. Por ejemplo, yo podría poner país, entonces solamente muestra los países. Fíjense que habían hartos países, ¿se acuerdan ustedes o no? Pero voy a poner país y sueldo, por ejemplo. Fíjense que automáticamente eh, lo que estoy haciendo es, o lo que hace la tabla dinámica es sumar todos los sueldos de Argentina y ponerlo aquí.
Fíjense que acá yo tenía mucho país de Argentina, eran muchos datos en Argentina y cada uno tenía un sueldo, 300.000 pesos, 200, perdón, 400.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedió acá? Todos los sueldos los sumó. Por lo tanto, todo se acomodó al primer dato que yo seleccioné. Al primer dato que yo seleccioné. Imagínense que tengo esta tabla tan sencilla y tan compacta a raíz de esta otra tabla gigante. ¿Qué sucede ahora si yo escojo otra cosa, como por ejemplo email? Cosas que no se pueden sumar. Fíjense lo que sucede. Va a aparecer Argentina y entonces ahora va a tener que desclasificar o detallar todos los correos electrónicos y claro, cada correo electrónico tendrá un sueldo. Habían celdas que no habían correo electrónico. Fíjense que automáticamente las pone en blanco y suma todos los que estuvieron en blanco. ¿Ya? Voy a quitar email. Bono nuevo. Suma todos los bonos. Esta es la gracia y la particularidad de una tabla dinámica. Voy a sacar país y lo primero que voy a poner ahora va a ser nombre. Fíjense todos los nombres que existen, ¿cierto? Y de acuerdo a eso voy a poner entonces sueldo total. Después voy a poner sueldo y después bono nuevo. Automáticamente se van agregando en el mismo orden que yo voy seleccionando la información. Si la información nueva que selecciono es un número, se va a agregar nuevas columnas. Si la información nueva que yo selecciono son caracteres, se van a agregar nuevas filas. Ojo con eso. Por ejemplo, si yo pusiera país ahora, fíjense que se crea una nueva fila, si se dan cuenta, ¿cierto? O medio, se crea una nueva fila, ¿cierto? Cargo, se crea una nueva fila, ¿cierto? Es muy diferente que si yo saco sueldo total, por ejemplo, y ahora lo agrego, sueldo total, se crea una nueva columna, porque la información contenida entonces es numérica, ¿cierto? Este es el menú de la tabla dinámica. ¿Cómo se accede al menú? Porque, ¿qué pasa si se me salió? Si lo saqué. Yo selecciono tabla dinámica y voy acá a diseño, analizar, y entonces aparece, mostrar, aquí está, lista de campos. Y ahí está el menú entonces que se me fue. Ojo con eso, ¿cierto? Lista de campos. Profe, ¿dónde dice tabla dinámica arriba? No aparece tabla dinámica. Lo que tú debes hacer es seleccionar arriba de la tabla dinámica y va a aparecer este nuevo menú. O diseño y analizar. Ese nuevo menú, si te das cuenta. Cuando yo presiono, aparece analizar. Dentro de analizar, entonces yo muestro la lista de campos. Bien. La lista de campos obviamente va a desaparecer cuando yo pincho en cualquier otra parte fuera de la tabla dinámica. Pero pinchando sobre la tabla dinámica, no tan solo aparece el menú de arriba, sino que también aparece los datos que yo estoy agregando. ¿Ya? La tabla dinámica entonces tiene muchas particularidades. Como ya ustedes lo pudieron ver, yo puedo tener una tabla gigante y con una tabla dinámica la puedo simplificar a mi gusto, a mi antojo, ¿cierto? Puedo poner cargos, entonces sumo los sueldos por cargo, por ejemplo. Entonces analizo la información de acuerdo a lo que yo deseo, ¿ya? Existen pocos cargos, fíjense. Y como existen tan pocos cargos, se suman los sueldos, ¿cierto? De cada uno de esos cargos. O por tipo de medio, menos todavía, ¿ya? Recuerden que cuando yo escojo una opción que sea de carácter, entonces se suman filas. Cuando yo sumo una información que sea numérica, se suman columnas, nuevas columnas.
Email, entonces se suma una cantidad enorme de email. Teléfonos también, ¿cierto? Son todos caracteres. A esto se le llama entonces tabla dinámica. Es muy útil y muy práctica. Claro, si yo tuviese esta información tan chiquitita, la verdad es que prácticamente no me sirve una tabla dinámica, es lo mismo. Pero si yo tuviese una información gigante como esta, hacer un gráfico de acá es algo ilógico. O mostrar esta tabla en un informe también es algo ilógico. Por lo tanto, a lo mejor yo hago una tabla dinámica, tomo esta información y ya esto es mucho más práctico, ¿cierto? Es mucho más práctico y yo lo puedo mostrar. Tengo la prensa escrita y el sueldo. O puedo tener los nombres de las personas y sus sueldos. Bien. Obviamente aquí yo también puedo disminuir los decimales, ¿cierto? Para que no tenga, o les puedo poner que sean dinero, español Chile, ahí, ¿cierto? Para que se vea mucho mejor, obviamente. Las mismas particularidades que tiene cualquier Profe, celda. Dígame. si le agrega el teléfono, también se sumarían al ser un número. Si le agrego teléfono, es carácter, la verdad, y se sumaría una fila. ¿Por qué es un carácter? Porque tiene 00, después tiene un espacio. Y ese espacio convierte la información contenida en esa celda como si fuese carácter alfanumérico. Pasa lo mismo con email, ¿cierto? Sí. País también, todo. Ya, número de registro es diferente porque el número de registro, ¿cierto? Ahí es un número, por supuesto. Entonces, yo podría saber cuál es el número de registro de esa persona. ¿Ya? Hay cosas que la tabla dinámica, eh, la tabla dinámica no es inteligente, por lo tanto, imagínense ustedes que nosotros no ponemos nombre, sino que ponemos cargo, el número de registro me lo va a sumar, pero eso no significaría nada. ¿Se entiende? Sumó todos los números de registro de todos los camarógrafos y sumó 838, pero eso no significa absolutamente nada, o sea, no, no tiene ningún significado. Por lo tanto, la persona que lo opera es la persona que debiese entender lo que está haciendo, ¿cierto? Principalmente eso. Bien. Una vez que yo tengo una tabla dinámica, entonces la forma más fácil, porque eso es la forma que yo le estoy explicando, la forma más fácil de crear un gráfico dinámico es la siguiente. Ustedes pinchan arriba de la tabla dinámica, en cualquier lugar, da lo mismo, bien. Van aquí arriba a insertar otra vez y aparece gráfico dinámico. Fíjense acá arriba, ¿ya? Gráfico dinámico. Pincho en gráfico dinámico, presiono aceptar y está creado. Claro, aquí yo tengo un gráfico dinámico con todas las personas. Lo más probable es que yo no necesite eso. Pero fíjense la particularidad, ¿por qué se llama gráfico dinámico? Porque con la tabla dinámica yo puedo escoger las columnas que quiero mostrar. Pero con el gráfico dinámico yo puedo escoger las filas que quiero mostrar. Para que se entienda un poquitito más, voy a poner solamente cargo, de esa forma. ¿Ya? Entonces, con ese menú, con el menú ¿cierto? Pude identificar solamente, em, solamente el cargo. Eso es lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Solamente los cargos. Y claro, los sueldos se suman automáticamente. Si yo sumara otro sueldo, bono y sueldo, claro, se van sumando aquí
la información pertinente. Ya está claro eso, yo creo. Automáticamente. Pero con el gráfico dinámico, si ustedes se dan cuenta, fíjense, yo puedo escoger qué mostrar aquí, ¿cierto? Presioné aquí abajo en esta opción, cargo, entonces yo quiero mostrar solo algunos cargos y no todos. Entonces yo puedo escoger reportero, por ejemplo, quiero comparar solamente reportero con técnico de apoyo, solamente esos dos. Y entonces ahí tengo mi gráfico dinámico, fíjense. A lo mejor le puedo agregar más información y claro, se entiende bastante bien, ¿cierto? ¿Por qué razón se entiende? Porque no tengo tanta información. Si yo tuviese aquí todos los datos, si yo hiciera un gráfico de toda esta información, sería un gráfico inentendible que yo no podría tomar decisiones. Para eso existen entonces los gráficos dinámicos y las tablas dinámicas. Como ustedes pueden evidenciar, como escogí solamente reportero y técnico, es exactamente lo mismo que poner aquí reportero y técnico, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Si pongo camarógrafo, lo agrego en la tabla, también va a aparecer en el gráfico, ¿cierto? Este menú me sirve igual como el menú de acá de la tabla dinámica. Exactamente lo mismo. Bien. Consulta si es que algo no se entendió. Ya tengo una consulta, pero no es de materia, profe. Ya, pues. Quería preguntarle cómo descargar la misma versión que usted, porque la otra vez, Entonces se pide que ustedes con el número de teléfono puedan descubrir a qué país pertenece. Solamente extrayendo la información desde el número de teléfono. ¿Se entiende? Voy a achicar eso para que se vea todo. Extrayendo la información del número de teléfono, sepamos a qué país pertenece y aparezca aquí, automáticamente. ¿Cómo podríamos hacer eso, chiquillos? Vamos, de forma verbal, así en voz alta. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos descubrir el país al que pertenece la persona extrayendo esos números? Fíjate que estos códigos que se encuentran aquí son los que se encuentran en el número de teléfono. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y que aparezca aquí sab- automáticamente el país. Dígame. sabiendo la ubicación, ¿Ya? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se sabe la ubicación? eh, eh, no recuerdo, pero creo que tenía anotado. A ver. ¿Cómo podría ser? Fíjense que aquí están todos los números de teléfono. ¿Cómo podríamos hacer con con funciones de texto? Podría ser, por ejemplo, es igual. Eh, Chiquillos, algo muy importante. No importa cuánto ejercicio hagamos. Si ustedes no ejercitan en sus casas, no podrán aprender nunca. ¿Ya? No importa la cantidad de ejercicios que nosotros hagamos en clase. Si ustedes no ven Excel hasta la próxima clase, jamás aprenderán. ¿Ya? Deben hacer ejercicio en casa. Deben hacer lo mismo que nosotros vemos en clase, hacerlo en sus casas. Esa es la forma de aprender, de ir razonando. Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, podemos extraer de ese número de teléfono desde la posición, en este caso 3, aquí no tenemos que modificar, o desde la posición 4, vamos a extraer dos caracteres. Fíjate cómo de esa forma ya podemos extraer, ¿cierto? Los números 54, 55, ¿cierto? Esos números que están ahí, 51. Simplemente haciendo eso. Ahora esto,
tendríamos que, recuerden ustedes que esto es texto, por lo tanto, tendríamos para poder buscarlo en esta base de datos, convertirlo en número. ¿Cómo se hace eso? Con la fórmula valor. Ahora ya son números, ¿cierto? Aquí no hay nada, pues, está en blanco. ¿Ya? Pero con la fórmula valor, entonces ya lo convierto en número. Ahora, para poder saber estos países, yo debo buscar este número en esta pequeña base de datos. Para poder hacerlo, yo debería, antes de esto, poner buscar V. ¿Cierto? ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar todo esto, punto y coma, en esta matriz, punto y coma, y voy a mostrar la columna número 2. Ahora, la matriz no se tiene que correr porque o si no, yo voy a tener un problema, ¿cierto? Por lo tanto, debería ser 100% absoluta. Absoluto y esto absoluto también. Y entonces estaría correcto y estaría hecho el ejercicio que yo estoy pidiendo. Fíjense lo que acabamos de hacer, ojo con eso, ahí está la fórmula completa. Lo fui haciendo poco a poco, paso a paso, pero dentro de la misma columna. Podríamos ir haciéndolo en columnas distintas para que se vaya entendiendo ahora, ¿ya? Pero esto lo hice todo dentro de la misma columna. Entonces fíjense que a través o a raíz de esta información de este número de teléfono, yo puedo saber ¿a qué país pertenece ese número de teléfono? Argentina, Argentina, Brasil, Chile. Bueno, tengo tres solamente. ¿Ya? Aquí no lo encontró porque no le puse el código 53, ¿cierto? España, no puse nada de eso. Pero basta solamente con ponerlo en esta base de datos y va a aparecer. Muy bien. Entonces, vamos desde cero a explicar cómo hicimos esto, cómo lo logramos. Después ustedes pueden ver de nuevo el video, ojo con eso, pero lo voy a hacer paso a paso y después entender cómo hicimos la fórmula completa. Primero, nosotros tenemos el teléfono. Lo voy a ir poniendo acá arriba todo lo que hice. Entonces, lo primero que hice fue extraer solamente el número 54. Aquí todos los teléfonos son iguales, por lo tanto yo puedo extraer desde la posición 4 dos caracteres. ¿Ya? Desde la posición 4, dos caracteres. Para eso utilicé la función extrae. Este texto, punto y coma, desde la posición 4, punto y coma, dos caracteres. Bueno, ¿qué es lo que hice ahí? Fue sacar solamente el código del país. Eso fue lo que hice. ¿Cierto? Eso fue lo primero. Entonces, extrae G12, ¿cierto? Extraje desde la posición 4, que es el 0 de 1, el otro 0 del 2, el espacio es 3, el 5 es desde la posición 4. Por lo tanto, dos caracteres, extraigo el 5 y el 4. Y por eso aquí dice 54. Después, ¿qué es lo que hice? Esto acá es una función de texto. Ojo con eso. Por lo tanto, el resultado... Profesor, Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa, es que no entendí la parte de cuando extrae el 54. Correcto. La función extrae, ¿se acuerda de eso que vimos en la última clase o no? A la clase anterior. Más o menos. Más o menos. Ya, la función extrae, esta es la sintaxis, es decir, voy a escribirla de nuevo. Yo extraigo de esta celda cuántos caracteres y desde dónde. Eso hace la función extrae. ¿Ya? Recuerden que la función extrae caracteres de la mitad. Diferente habría sido que yo pongo izquierda, por ejemplo. La función izquierda extrae desde la izquierda hacia la derecha. Por ejemplo, si yo pongo izquierda 4 o 6, es un ejemplo nuevo, va a extraer desde la izquierda 6 caracteres, ¿cierto? El 0, el espacio, el 5, el 4, el 9. Pero en este caso yo no quiero extraer desde la izquierda ni desde la derecha. Yo quiero extraer números centrales. Para eso se utiliza la función extrae.
para extraer números centrales. Entonces, de este texto, punto y coma, ¿cierto? Texto. ¿Cuál es la posición inicial? Ahora tengo que poner desde dónde voy a extraer. Bueno, no quiero extraer desde la posición 1, ni la 2, ni la 3. Quiero extraer desde la posición 4, es decir, donde se encuentra el 5 en adelante. De hecho, todos los teléfonos son iguales, por eso es que me sirve hacerlo de esta manera, ¿cierto? De esta forma. Entonces voy a extraer desde la posición 5 en adelante. Y lo siguiente es número de caracteres, es decir, cuántos caracteres yo voy a extraer. Podría poner, no sé, 4 caracteres. Si pusiera 4, extraería el 5, el 4, el 9, el 1. ¿Se entiende? El 4, el 9, el 1, el 1. ¿Ya? Desde la posición 5. La verdad que esto es desde la posición 4. Extraería entonces el 5, el 4, el 9, el 1. Pero la verdad que no quiero tantos caracteres, quiero 2 nomás. Por eso es que aquí no pongo 4, ¿cierto? Sino que pongo 2. Esa es la función que yo hice. Es decir, en otras palabras, traduciéndolo paso a paso, yo estoy extrayendo desde este número de teléfono, desde la posición 4, es decir, Excel cuenta 1, 2, 3, 4. Desde el 5 extraigo 2 caracteres. Entonces extrae el 5 y el 4. Eso es lo que hace. Aunque este resultado, ojo, es, es un texto, no es un número. Recuerden eso. Por lo tanto, yo lo debo convertir en número. ¿Qué es lo que yo hice para convertirlo en número? Recuerden la función valor. ¿Qué es lo que hace la función valor? Fíjense, dice, convierte un argumento de texto que representa un número, este es el caso, lo convierte en un número. Por eso yo utilizo valor. Es decir, esto entre paréntesis. ¿Bien? Y ahora sí es un número. Ahora sí es un número. Ahora, ¿qué es lo que hago? Utilizo la función buscar v, como nosotros hemos aprendido, y busco este valor, punto y coma, en esta tabla, ¿cierto? En esa base de datos. Una vez que lo encuentro, quiero que muestre la columna 1 o la columna 2. Quiero que muestre la columna 2. Y entonces me aparece Argentina. Esto es lo que yo hice aquí. Es exactamente lo mismo, fíjense. Hice primero esto, después agregué esto adelante y después agregué esto adelante. Eso fue lo que yo hice, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo primero que hice fue eso, extrae, ¿cierto? 4, 2, es exactamente lo mismo, fíjense. Después le puse valor a eso para que lo convirtiera en número y después hice la función buscar v. Y eso fue lo que me entregó. ¿Ya? Cuando yo estoy trabajando con tablas, al hacer clic, automáticamente se traslada toda la función hacia abajo, absolutamente toda. Por lo tanto, cuando yo trabajo con tablas, es algo fundamental trabajar con referencias relativas, absolutas y mixtas de forma correcta, para que yo no tenga problema. Bien, para que no tenga problema. Muy bien, hagan algo ustedes. No importa que no tengan este Excel, pero hagamos lo siguiente. Aquí, dejen en esta columna solamente el primer nombre. Escriban en una celda, escriban 3 nombres, 2 nombres, un apellido, da lo mismo, y en la columna dejen solo un nombre. Ese ejercicio nosotros lo hicimos la vez pasada. Lo hicimos la vez pasada. Pero es necesario que ustedes lo puedan hacer ahora. No vayan atrás, no vean el ejercicio que hicimos. Intenten hacerlo ahora. ¿Cómo podemos dejar un nombre, solamente el primer nombre en esta columna? ¿Cómo lo podemos hacer? Independiente del nombre que sea. Ojo con eso. Nosotros podríamos decir aquí hay Daniel, Juan o Mariana. Igual debe extraer solamente el primer nombre. Yo voy a pausar el video mientras ustedes trabajan y después le pongo play. Muy bien. ¿Cómo deberíamos hacer esto?
deberíamos saber cómo extraemos el primer nombre. Si ustedes son observadores, pueden identificar que el primer nombre se separa del segundo por un espacio. Eso es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros extraemos el primer nombre, extraemos todo lo que está antes del primer espacio. Aquí la técnica es entonces saber dónde se encuentra el espacio. ¿Dónde se encuentra el espacio? Voy a poner todo en una celda solamente. Y después lo voy a ir haciendo acá arriba paso a paso, como lo hice en el otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es identificar dónde se encuentra el espacio. Para eso utilizamos la función encontrar. Bien. Entonces, yo puedo poner encontrar un espacio, punto y coma, dentro de este texto. Bien. Y me va a decir en qué número se encuentra el espacio. En este caso, el espacio está en el 8, el espacio está en el 7, ¿cierto? Yo quiero extraer los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres o menos. Quiero extraer uno menos porque el espacio está en el 8. No quiero extraer Mariana espacio. Por lo tanto es encontrar menos 1. Ahí sí, entonces quiero extraer esta cantidad de caracteres. Como quiero extraer el primer nombre, extraigo esa cantidad de caracteres desde la izquierda hacia la derecha. Entonces yo pondría izquierda, ¿cierto? De este texto con esa cantidad de caracteres. Y ahí entonces tendría todos los primeros nombres. Absolutamente todo, no importa cuál es el nombre y el largo que tenga. Automáticamente, como ustedes pueden evidenciar, yo estoy con una función de texto extrayendo la información que necesito, fíjense, automáticamente. Solamente el primer nombre, en todos los casos. Profesor, Bien. ¿podría hacerlo de nuevo? Que me quedé un poco perdido. Está bueno, sí, le gustó. Vamos paso a paso. Está bueno. Lo voy a ir poniendo acá arriba. Lo primero es entender cómo identifico el primer nombre. Se entiende que el primer nombre va a durar hasta donde llegue el espacio. Entonces, para mí eso es algo clave, saber dónde se encuentra el espacio. Por lo tanto, debo utilizar una función de texto que me permita saber dónde está el espacio. En este caso, la función es encontrar. Ojo, las funciones de texto están en una clase anterior. Ojo con eso. Esa clase repásela, debe repasarla muchas veces y entender cada una de sus funciones, porque al final de eso se trata el próximo control. Encontrar. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a buscar aquí? Voy a buscar un espacio. Entonces debo poner, entre comillas, un espacio. Eso es lo que estoy buscando. Punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en esta celda. Ahí me dice exactamente en qué lugar se encuentra el espacio con esa función. ¿Ya? ¿En qué lugar se encuentra el espacio? Se encuentra en el lugar 8. ¿Bien? Se encuentra en el lugar 8. Pero la verdad es que yo no necesito extraer 8 caracteres. Por lo tanto, porque el espacio está en el 8, yo quiero extraer hasta la A. Por lo tanto, simplemente le resto 1. Yo sé que va a encontrar el espacio y después le resto 1. Entonces son 7. Eso es lo primero que hice. Después ya viene lo más fácil porque extraigo con una función desde el inicio hasta el carácter 7. Los primeros 7 caracteres de izquierda a derecha, en otras palabras. ¿Qué función me permite extraer de izquierda a derecha? Me permite extraer la función izquierda. Entonces, en esta función izquierda, punto y coma, extraigo esta cantidad de caracteres. Y listo.
Ahí está Mariana. Fíjense que aquí yo podría escribir cualquier cosa. Veamos. Podría escribir veamos. Por ejemplo, Félix Pérez. Entonces escribo Félix Pérez. Y automáticamente aparece Félix. ¿Se dan cuenta? Y los primeros caracteres está hasta el 5. ¿Por qué? Porque busca el espacio. Ahora yo podría poner un nombre gigante. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Se entiende? Un nombre muy, muy grande. Lo que hace esta función es buscar dónde se encuentra el espacio. Y desde ahí hacia atrás extrae todo lo que exista. Por lo tanto, a mí me sirve esta función para extraer cualquier nombre, ¿cierto? Para extraer cualquier nombre. Bien. Profe, Dígame. es que, por ejemplo, yo estaba haciendo lo que el ejercicio como usted lo explicó, ¿Sí? y cuando le di al puntito para que se copiara todo hacia abajo, me sale una cosita que dice que la función es incoherente. O sea, que la fórmula, sí, eso, que la fórmula de columna calculada es incoherente. No sé por qué, ¿Lo hizo todo pero dentro sí, de la misma celda? sí, y si salen los nombres, o sea, o sea, por lo que yo veo sí está bien, porque sale el Veamos. primer nombre y no hay Yo le errores. echo una manito siempre y cuando lo muestre, porque no podría yo. Si lo muestra, lo vemos de inmediato. ¿Ya? Mentira, espera. Ya, correcto. Veamos la primera columna. Ah, es que me pasé y lo hice en la segunda. Ya, correcto. Veamos la segunda columna. Pero pinche ahí, pues, que no veo bien lo que dice. Sí, lo Pinche puse. en la columna, pues no ahí, pues. Ah, perdón. Ah, ya, correcto. Pero te aparece correcto. Tu pregunta es ¿por qué te dice la opción del Sí, porque lado? el Excel me dice que está malo. ¿A dónde te dice? Ahí, ya, Es, veamos. Fórmula de columna calculada incoherente. Pincha ahí. es que es como un título, no una alternativa. Te entiendo. Y acá al lado derecho tuyo, aparece una opción de fórmula, me parece. ¿Ahí? Al lado derecho, si tú sigues entre columna y email, aparece una función de fórmula. Ah, Ahí. ahí. No, sí. No sé si la alcanzaste a ver. Uy. Eso. Ahí. Por eso estaba incoherente. Porque en la primera columna no tenías nada. Ah, vale, ya. ¿Cierto? Y con ¿Cómo esa se deja de opción comprar? se rellena. Con esa opción se rellena en todos lados, digamos. ¿Cómo dejo ¿Sí? de comprar? Yo le ayudo. Ah, ya. Pero sí, ya. Pero era porque me había saltado una columna. O sea, una. No hay por qué, po. Está muy bien. Bien, estas son las funciones de texto. Ojo con eso, son funciones de texto que a mí me ayudan mucho. Acá, el último ejercicio por hoy. Necesito que todos los correos electrónicos queden @utalca.cl. Absolutamente todos. ¿Cómo logro eso? Entonces puedo crear una celda aquí al lado
y entonces absolutamente todos los correos electrónicos, todos, deben convertirse en el mismo usuario, @utalca.cl. Eso es lo que necesitamos lograr. Intenten hacerlo ustedes, por favor. Vamos entonces. Aquí tenemos que encontrar cuál es la clave. Aquí la clave es donde se encuentra @, ¿cierto? El @. ¿Dónde se encuentra el @? Bueno, nosotros podemos poner encontrar aquí el texto buscado, ¿cierto? Punto y coma dentro de este texto. ¿Ya? Aquí el @ se encuentra en esos lugares, ¿cierto? Voy a sacarle el subrayado que se ve feo el subrayado. Ahí. ¿Ya? Entonces, ya sé en qué lugar se encuentra el @. Ahora voy a extraer desde la izquierda hacia la derecha hasta el @. ¿Cómo lo hacemos? Pongo izquierda. Perdón, izquierda. ¿Qué pasó? Algo hice mal, espérense. Algo tengo que haber cambiado. Y ahí está, el @, ¿cierto? Entonces, extraigo izquierda, ¿cierto? De este texto, punto y coma, esa cantidad de caracteres. Entonces, fíjense que ya tengo toda la primera parte, ¿cierto? Bueno, aquí donde no hay correo electrónico va a aparecer error. Ya también lo puedo solucionar. Bien. Pero fíjense que ya tengo la primera parte. ¿Qué tengo que sumarle ahora? Ahora, al final, simplemente, nosotros habíamos visto una función que era esta i. ¿Se acuerdan para qué sirve esa i? Esta. Para juntar cosas, ¿cierto? Y ahora todo dice utalca.cl. Y estaríamos listos. ¿Se dan cuenta? Y todos los correos automáticamente quedaron utalca.cl. Esto es aplicar simplemente todo lo que nosotros hemos visto. Voy a hacer exactamente lo mismo aquí arriba paso a paso, para que no existan problemas. Primero, la función encontrar. Veo dónde se encuentra entonces el @ dentro de este texto. Eso es lo primero que hice. Después, lo segundo que hice fue extraer desde la izquierda, ¿cierto? De este texto, ¿cuántos caracteres? Bueno, 19, porque hasta ahí está el @. Quiero extraer solamente hasta el @. Y una vez que tengo ese mail listo, simplemente después acá pongo eso y es ahí que habíamos visto utalca.cl. Utalca.cl. Y entonces tengo listo el correo modificado. Automáticamente está. Acuérdense, ¿cierto? Que es ahí. ¿Para qué significaba? Es como para ir sumando un texto. Ojo, es necesario repasar todas las funciones porque es probable que justo la función que no sepamos sea la función que necesitemos para realizarlo. Ojo con eso, ¿ya? Es necesario repasarlo. Muy bien. Espero que les haya gustado, ¿ya? Y que hayamos aprendido. Recuerden, la próxima clase, control. ¿Ya, chiquillos? Y repasen este video. Repásenlo las veces que sea necesario. Ahora, si les gustó, pongan like. Soy como un youtuber.